Queridos hermanos y hermanas, de nuevo estamos aquí en esta reunión virtual, una reunión agradable al Señor si la hacemos de corazón, si la hacemos sabiendo que Él está en medio de nosotros, presidiéndonos y que para Él es la gloria y la honra. Pues en ese espíritu vamos a empezar hoy nuestra reunión. Hoy voy a hablar de esa confianza que nos da triunfo sobre cualquier crisis. Y todos tenemos crisis de alguna manera. Ahora tenemos una que es común a toda la humanidad, que es la pandemia. Pero todos tenemos nuestras crisis personales. Cuando vemos las noticias nos damos cuenta de que la cosa no mejora. Yo no soy pesimista, no quiero ser pesimista porque gracias al Señor tenemos la esperanza bienaventurada. Pero la gente está muy pesimista. Oímos a las personas decir que hemos salido o estamos saliendo de la pandemia de una forma muy diferente a como pensábamos que íbamos a salir. Pero yo voy a hablar hoy de la confianza en el Señor, de la confianza que nos da fuerza para seguir adelante. Y para eso vamos a repasar esta noche, digo repasar porque en alguna otra vez lo hemos comentado, vamos a repasar el Salmo 91. Y el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. ¿Y qué has puesto? Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con tus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré, porque Él se acoge a mí. Le protegeré porque conoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en el momento de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Como digo, es un canto, es un himno triunfal a esa confianza suprema que los creyentes tenemos. Pero, ojo, este salmo tenemos que verlo también en su contexto. Se lo dice Dios a David en un momento de peligro para él. Y le da unas promesas para cumplirlas con él. Se puede extender, por supuesto, para todos los cristianos, para todos los creyentes, pero también hay cosas que tenemos que considerar, puesto que si no hacemos las cosas bien, estaremos en peligro. Si no nos cuidamos, estaremos de alguna forma tentando al Señor. Así que vamos a analizar algunas cosas de este salmo, porque este salmo fue escrito en medio de una epidemia de peste. Y podrían ser unas circunstancias similares a lo que estamos viviendo, pero su mensaje hoy también es muy relevante para nosotros en esta situación que vivimos de ansiedad y de incertidumbre. Estaba en duda si hablar sobre el capítulo 24 de Isaías, cuando podáis lo leéis, que es una hoja de un periódico de hoy diciendo todos los males que están pasando en esta sociedad y quién es el responsable: el hombre, el ser humano, el impío, el que ha trastocado las leyes, el que ha roto el pacto sempiterno. La ONU decía el otro día en un comunicado que se difundió a nivel mundial: el hombre es el único responsable del cambio climático. Pero ustedes, eso ya lo sabía Isaías hace 2700 años. Pero hoy lo que quiero hablar es de la serenidad y de la tranquilidad para nosotros los creyentes, que es lo que la gente busca. La gente busca hoy en día tranquilidad. La gente busca tener hoy en día un motivo al que agarrarse, una confianza.
El apóstol Pedro nos dice a nosotros que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Y lo creemos, porque esa fe a los creyentes nos da una identidad. La identidad es lo más importante. Dicen los historiadores que en la antigüedad, cuando los hombres vivían en unas condiciones de mucha dificultad para buscar alimentos, para defenderse de los animales, si el hombre no tenía su identidad y sabía quién era, se hubiera encontrado con miles de problemas que de otra forma, sabiendo quién era y sabiendo su posición, pudo ir solventando. Pero los creyentes tenemos un propósito. ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Qué hago yo aquí en esta tierra? Y tenemos una esperanza. ¿Qué hay detrás de la muerte? Por eso hay unas palabras que las cita nuestro hermano Pablo Martínez citando a Teresa de Jesús, una gran mística española, que dice: si a Dios tienes, ¿qué te falta? Y si Dios te falta, ¿qué tienes? Creo que son muy explícitas estas palabras. La Biblia es la carta abierta para que nosotros tengamos la voluntad de Dios en esas letras. El Salmo 91 es un texto, como decía al principio, de triunfo, muy alentador, porque habla de cosas muy importantes que nosotros podemos hacer las nuestras. Mi Dios, dice, mi Dios, lo que Dios significa para mí. Él te librará, que se refiere a lo que Dios hace por mí. Confiaré, esa sería mi actitud ante estas cosas que hemos dicho antes. Mi Dios. El primer punto, podríamos decir, mi Dios. El carácter de Dios. El carácter de Dios es una formidable y maravillosa puerta de entrada a la confianza. La confianza en la grandeza de ese Dios es donde se basa precisamente nuestra confianza. Si nosotros no tuviéramos esa certeza de quién es Dios, nuestra confianza estaría por los suelos. Hay un dicho que dice: dime cómo es tu Dios y te diré cómo es tu confianza. El salmista aquí experimenta que Dios es su abrigo, su cobijo, su sombra, su esperanza, su castillo. Es en este salmo donde aparece una imagen de Dios, del Dios tierno, el Dios cuidador, el Dios que te proporciona confianza, el Dios que te da esa seguridad en este paso por la vida, pero para las personas es el gran desconocido. Y digo el gran desconocido porque todo el mundo dice: sí, algo tiene que haber, pero nadie se preocupa en conocer quién es Dios. Es la ignorancia de la sociedad de hoy. Muchas personas rechazan a Dios directamente sin conocerlo lo más mínimo. Es decir, yo puedo rechazar una cosa que conozco y digo, no me gusta. Pero es como el niño caprichoso que le das un plato, o que no es caprichoso, pero que es desconfiado, y le das un plato y sin probarlo dice, no me gusta. Bueno, no lo ha probado, no sabemos si le podrá gustar o no. Pero es así la actitud del ser humano. Dios es para muchos el fruto de su imaginación. Cada uno se imagina a Dios a su manera, hace su Dios a la carta. Alguien dijo una vez: no creo que Dios exista, pero si existiera, sería mi enemigo. Claro que qué cosa tan grave. Es decir, ella tenía conciencia de que en caso de que Dios existiera, en su modo de pensar, sería mi enemigo. Bueno, pues ante esto nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de hablarle a las personas, a través del medio que sea, personalmente, nuestro testimonio, nuestra conversación, nuestra actitud, nuestra seguridad, nuestra confianza. Hablarle de ese Dios
a que desconocen por completo, porque para ellos es el Dios de una imagen, allí en un templo encerrada, que voy a verla cuando quiero, y si no quiero no voy. Pero para nosotros Dios es mucho más que todas esas cosas. Hay una inscripción a la entrada de la universidad, una de las entradas de la Universidad de Cambridge, que es uno de los centros mayores del conocimiento humano, y dice así esta inscripción: es sabio el que conoce a Dios. Lo dice en latín: sapit qui Deum sapit. Sabio el que a Dios conoce, o quien conoce a Dios. Y es verdad, porque el verdadero sabio no conoce, sino que reconoce sus limitaciones. Y el verdadero sabio, como decíamos el otro día cuando hablábamos de la humildad, es la persona que reconoce hasta donde puede llegar. Y reconoce que hay cosas que no las vamos a entender, que no podemos entenderlas. Hay un filósofo que se llama Karl Popper que reprocha a los intelectuales de hoy en día, a aquellas personas que se las dan de intelectuales, les reprocha su falta de modestia, porque creen que lo saben todo, porque creen que lo saben todo. Y hay un pensador español también, que es Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno era una persona que fue rector de la Universidad de Salamanca, que tuvo mucho contacto con los evangélicos y fue, pues, al final pues, fue represaliado por el régimen de Franco, pero era un gran pensador y conocedor de la Biblia, y él dijo que el principio de la sabiduría es el conocimiento de Dios. Ya lo dice Proverbios 1, versículo 7. Porque conocer y reconocer son dos palabras inseparables. Conocer, saber quién es, y reconocer quién soy yo. David habla aquí de mi Dios como mi Dios, una cosa personal. El salmista habla de ese Dios personal. Para el creyente, Dios no puede ser un Dios lejano, sino un Dios cercano. Estamos ante uno de los grandes distintivos de la fe cristiana. Porque no solamente es todopoderoso, es el creador del universo y el Padre infinito, el Abba, Padre, que me ama y me guarda. No es un Dios lejano que hay un universo y que se ha olvidado de nosotros. Ha hecho ahí su obra y ahí la dejo. Es el Dios amante, el Dios que envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Habrá una imagen más tierna que esta. Cuando vosotros habéis visto a los polluelos, cuando son recién salidos del cascarón, refugiarse debajo de la madre, debajo de la gallina, debajo de sus alas, debajo del calor que dan esas plumas. Hace unos días veía un documental de un pingüino criando a su polluelo y lo cubría completamente con la piel de abajo, con ese especie de pantalón caído que llevan los pingüinos, pues debajo de eso estaba el polluelo. Y venía alguien a atacar y el pingüino no se movía, porque si se movía, dejaba al descubierto a su polluelo o a su cría, o como se llame el polluelo de pingüino. Y no se movía, y esperaba que pasara el peligro y no se movía de allí. Pues Dios es como esa madre en ese sentido que nos cuida, como la gallina cuida a los polluelos, y es un elemento de calor y ternura, de protección, escudo y adarga para nosotros. El salmista dice: tu fidelidad es mi escudo. Si tú no fueras un Dios fiel, yo no tendría protección ninguna. Quiero no alargarme mucho, pero dice también, hablando de la providencia del Señor, de lo que Él provee para nosotros: te librará. Te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.
escudo y protección es su verdad. No temerás ni la pestilencia que ande en la oscuridad, ni a mortandad, ni en medio del día que destruya. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Algunos creyentes decían esto al principio de la pandemia, pero hemos visto el caso que muchos creyentes han sido afectados por esta enfermedad, y algunos de manera grave. ¿A qué se está refiriendo el Señor? ¿Cuál es la providencia de Dios? Pues lo que Dios hace por mí es una consecuencia natural de lo que Dios es para mí. Si Dios para mí es el todo, para mí será esa consecuencia natural la que me lleve a las manos de la providencia de Dios. Pero ¿cómo manipula el diablo las cosas? El diablo tentó a Jesús, todos lo sabéis, en el Evangelio de Lucas capítulo 4, aparece con una doble cita del Salmo 91 y le dice: pues sus ángeles mandarán cerca de ti y que te guarden, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Se lo dice en el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 11, y está citando a estos versos del Salmo 91. Podría haber elegido Satanás otros versos, porque Satanás conoce las Escrituras. ¿Y por qué cita exactamente este salmo? Pues lo hizo para manipular la palabra. Como aquel que saca un versículo fuera de su marco natural, lo lleva a otro contexto y manipula la palabra. Manipuló la palabra porque presentó una verdad a medias y así distorsiona. Así le da un carácter distinto a la promesa del Señor, a la protección divina. Y esa es una tentación que hoy está en vigencia. Cuidado, cuidado con la super espiritualidad. Oh, a mí no me puede tocar la enfermedad porque yo soy una persona de muchísima fe. Yo tengo una fe grandísima, entonces el Señor me va a librar a mí de todos los males. Cuidado, que puede estar Satanás diciéndole lo que a Jesús: si te tiras de lo alto del pináculo del templo, van a venir los ángeles y te van a recoger, no te preocupes. Confiar en el Todopoderoso no nos quita de que actuemos con forma responsable y con forma temerosa. El diablo tiene un interés particular en manipular la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es entonces la protección que yo recibo a través de este salmo? ¿Qué me dice a mí? Dice: te librarás del lazo del cazador, no temerás terror nocturno, ni saeta o flecha que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. La protección de Dios para este salmista aparece en todas las circunstancias. El lazo del cazador es cuando caemos en trampas del diablo. La peste destructora son enfermedades que nos atacan al cuerpo, dolencias físicas. En la antigüedad se pensaba que las enfermedades se transmitían de noche. Fijaros qué cosa. El terror nocturno, la ansiedad, el no poder dormir, en esas cosas que se te meten en la cabeza y no puedes dormir. La saeta que huele de día, es decir, el peligro de las armas, el peligro de un ataque, que te den una paliza en la calle, una guerra. Dice: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. Dios nos manda a los ángeles si hace falta, para protegernos del enemigo. Hablar de los ángeles hoy en día puede parecer un mito, puede parecer una leyenda. Pero ¿quién de vosotros no recuerda alguna situación de las que haya salido de forma milagrosa y dice: ¿cómo? No me explico cómo me he librado de este peligro? ¿O me ha pasado esto? No me lo explico. Pues podemos descubrir en ese lado
milagroso que Dios ha estado actuando ahí. Ahora, dice, Dios te librará, le libraré. Versículos 3, 14 y 15. La palabra clave aquí es librar. ¿Qué significa exactamente Dios te librará? La misma expresión se usa para la vida de José. Cuando dice en Hechos 7:10, Dios le libró de todas sus tribulaciones. Pero tuvo que pasarlas. Pero le libró de todas sus tribulaciones. Tuvo que pasar por muchos valles de sombra y muerte, como lo dice el Salmo 23. Dios no le evitó la prueba, pero le sacó de ella. ¿Veis el sentido? Dios te librará. No es que la vaya a evitar, sino que cuando estés en ella, Él va a sacarte de ahí. Una frase de Spurgeon, y ya voy terminando, dice: es imposible que ningún mal acontezca a los que son amados de Dios. Es decir, nosotros estamos sujetos también a los males, a las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Y él sabía lo que hablaba. Estaba hablando de una epidemia de cólera que hubo en Londres en el año 1854, que atacó fuertemente a la ciudad y como consecuencia a la iglesia donde él se reunía, llevándose a la mitad de los feligreses de la iglesia. La fe no garantiza que no vayamos a tener la prueba, pero sí nos garantiza la victoria sobre la prueba. ¿Cuál es y en qué sentido se manifiesta esa victoria? En la presencia de Dios a nuestro lado. La presencia de Dios a nuestro lado. Y voy a terminar con estas palabras, porque la respuesta del salmista y la respuesta que tiene que ser nuestra también, tiene que ser: confiaré. Mi Dios en quien confiaré. ¿Cómo está, hermanos y hermanas, nuestra confianza en Dios en estos momentos? ¿Estamos realmente viviendo una vida espiritual basada en la palabra y basada en el Evangelio? ¿O estamos viviendo como cualquier otro? ¿O estamos viviendo con temor, con desasosiego, con falta de paz? Como también decíamos el domingo pasado en la capilla, cuando nos reunimos gozosamente un grupo de creyentes para alabar y bendecir al Señor. ¿Cómo está nuestra confianza en el Señor? ¿Cómo está nuestra base espiritual en cuanto a la confianza? Sabiendo que Dios conoce, Dios controla y Dios cuida de mí. Y Dios promete y cumple. Y se compromete. Y su fidelidad es grande. Pues que el Señor nos bendiga en esta noche, y ahora vamos a tener un tiempo de oración para pedirle al Señor que nos ayude a salir victoriosos de los fracasos, de las situaciones que tenemos, de las pruebas, de las caídas, de tantas y tantas cosas como nos acechan a los creyentes también, incluso algunas veces más fuerte que a los que no son creyentes, pero tenemos la protección y la ayuda del Señor, que nos librará de esas cosas. No es que nos libre para no pasarlas, insisto, sino que nos librará de ellas cuando hayamos pasado la tribulación, como ocurrió a Abraham, a José, a Noé, a muchos patriarcas del Antiguo Testamento y a muchos cristianos del Nuevo Testamento. Que el Señor nos bendiga en esta noche.